Estos grupos antibióticos, muchos de ellos también son como antimicóticos y también son como antiparasitarios. ¿Okay? Entonces, a diferencia del grupo betalactámico que vimos la semana pasada, que prácticamente su espectro solamente se limita a bacterias, acá no. Estos fármacos no solamente van a bacterias, también van a parásitos y también van a hongos. ¿Ok? A hongos. Esa es la primera gran diferencia. Vamos con glucopéptidos. Me olvidaba. Acá también hay que diferenciar quién es bactericida y quién es bacteriostático. Ya te dije la semana pasada algo relacionado a ello. Todo aquel fármaco que lacera, que daña gravemente la estructura de la pared celular, casi siempre va a ser bactericida. Y aquel fármaco del cual no dañe la estructura, la coraza de la membrana celular de la bacteria, casi siempre va a ser bacteriostático. Dije casi siempre, no siempre. ¿Okay? En este caso, el glucopéptido daña la estructura de la bacteria celular. ¿Okay? Por lo tanto, con solo decirte eso, ¿qué te suena? ¿Bactericida o bacteriostático? Bactericida, definitivamente, ¿no? Estos glucopéptidos solamente tienen una particularidad: gram positivos resistentes. Gram positivos resistentes. No me sirve para anaerobios, no me sirve para gram negativos. Gram positivo resistente. Específicamente estafilo y estrepto resistente. ¿Ok? Los glucopéptidos también tienen algo en particular, van para un tipo de clostridio que se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile causa una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. ¿Cuándo tú vas a sospechar en un paciente con colitis pseudomembranosa? La colitis pseudomembranosa solamente la vas a sospechar si el paciente ha tenido antecedente de larga data de un antibiótico. ¿Por qué produce la colitis pseudomembranosa? Porque cuando tienes un antibiótico a un paciente X, que lo sometes por un antibiótico sobre todo de amplio espectro, le barres la flora intestinal. Y al barrer la flora intestinal, el Clostridium difficile, que es una flora normal, pasa a ser patógeno, sobrepobla. Al tener una sobrepoblación, se convierte en patógeno, per se. ¿Ok? Por lo tanto, de buenas a primeras, tú no vas a pensar en Clostridium difficile ante una diarrea sanguinolenta. Si tú tienes un cuadro clínico de diarrea sanguinolenta, tienes que pensar en primera instancia los gram negativos enterobacterias. Por ejemplo, Salmonella typhi o Shigella dysenteriae. No sé si me dejo entender. O sea, de buenas a primeras, si no tienes el antecedente de antibioticoterapia de larga data, no se te va a ocurrir a ti pensar en Clostridium difficile. ¿Okay? Forzosamente, para tú pensar en Clostridium difficile, tiene que tener un antecedente de antibiótico-terapia de larga data para que le relaciones a borró o barrió la flora intestinal y con eso el Clostridium difficile se volvió patógeno. ¿Okay? Bajo esta premisa, vancomicina y teicoplanin son los dos representantes del glucopéptido, sobre todo vancomicina, claro está. Obviamente la vancomicina es el fármaco de elección para colitis pseudomembranosa. Normalmente la vancomicina tiene dos presentaciones en nuestro país, solamente endovenoso, pero también existe oral. La literatura mundial dice que el fármaco de elección para colitis pseudomembranosa es vancomicina oral, no endovenoso. ¿Okay? No penetra el sistema nervioso central, por lo tanto no me sirve para nada en meningitis. Tiene eliminación renal, es un gran problema porque está contraindicado en pacientes con daño renal y es uno de los causantes de insuficiencia renal. Es un fármaco que ya desde pequeño tienes que grabarte, que es muy nefrotóxico, muy nefrotóxico. ¿Okay? Si de este grupo tienes que grabarte los dos fármacos más nefrotóxicos, uno, banco, dos, aminoglucósidos. De por sí, si hay algo que te hablen de nefrotoxicidad en antibióticos, dos tienen que venirte a la cabeza sí o sí: vancomicina y aminoglucósidos. ¿Okay? Efectos adversos, normalmente el efecto adverso más común es flebitis. ¿Qué significa flebitis? Inflamación de las venas. ¿Okay? Sin embargo, cuando se administra de forma rápida o en bolo, el problema es que da náusea e hipotensión, una hipotensión que puede ser muy grave, así que nunca se da en bolo. Siempre la vancomicina tiene que ser lento y
ido. Eso tú tienes que decirlo como médico, porque la enfermera no va a saber eso. Por lo tanto, si tú no indicas a la enfermera que da vancomicina y tiene lento y el problema, si tiene una hipotensión, es tu culpa, porque es tu indicación saber que la vancomicina no lo puedes administrar rápido. ¿Ok? El otro tema es el síndrome del hombre rojo. Generalmente la vancomicina produce una liberación de histamina y que eso conlleva a un enrojecimiento típicamente en la mitad del cuerpo. ¿Okay? Tratamiento antihistamínico, claro está, ¿no? También produce ototoxicidad, pero como tú tienes mucho conocimiento junto, probablemente se te mezcle como una ensalada rusa, yo te recomiendo que la toxicidad no te acuerdes tanto. Lo que debe prevalecer en ti, síndrome de hombre rojo, flebitis y nefrotoxicidad. Vamos con aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son bactericidas y acá comenzamos a hablar del famoso 30S y 50S, que son proteínas ribosomales bacterianas. También como moraleja, cada vez que tú veas un maldito 30S y 50S, casi siempre es bacteriostático. Dije casi siempre, no siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente aminoglucósido es la excepción. ¿Ok? Es bactericida. Siendo 30 es. ¿Ok? Aquí hay algo en particular, y es que los aminoglucósidos suelen ser más para gram negativos, específicamente, por ejemplo, pseudomonas. ¿Quién es el que mejor coge pseudomonas? Definitivamente tobramicina. Peste bubónica, ya lo acabamos de ver con el ejemplo. Acá tenemos tanto gentamicina como streptomicina también. Tularemia, Francisella tularensis, sobre todo streptomicina. También hay que recordar que tiene actividad anti-TB, fármaco que vamos a ver la próxima semana. ¿Okay? También recordar que tiene acción sobre Brucella melitensis. ¿Okay? Recordar que todas son parenterales, no existe aminoglucósido oral, porque tiene una pésima absorción oral. ¿Okay? Ajuste de dosis del paciente con daño renal, y es que aquí en aminoglucósidos tienes que recordar 3 cosas que nunca te debes olvidar en tu vida: ototoxicidad, nefrotoxicidad y contraindicada en la gestación. Esas cosas de aminoglucósidos no te puedes olvidar nada de ello. La ototoxicidad puede ser 3 tipos: vestibular, coclear y mixta. Vestibular irreversible, ¿quién la da? Streptomicina más gentamicina. Coclear, ¿quién la da? Amikacina más neomicina. Me refiero a que cualquiera de los dos, no juntos. Y mixta, tobramicina. ¿Okay? También hay que recordar que existe nefrotoxicidad, que es una de las cosas que hay que recordar. El más nefrotóxico de lejos, gentamicina, por daño en el tubo contorneado proximal. ¿Okay? También recordar que aminoglucósidos están contraindicados en pacientes que tienen problemas neuromusculares, sobre todo neomicina. Recordar que en este grupo también existen antiparasitarios, como por ejemplo paramomicina, que sobre todo se utiliza para pacientes con entamoeba histolítica. Vamos con metronidazol. Metronidazol pertenece a la familia de imidazol y con metronidazol sirve como fármaco para gram negativos, sobre todo anaerobios, pero también sirve como antiparasitario, sobre todo para tricomonas vaginales y para un parásito intestinal que se llama Giardia lamblia. También se llama Giardia duodenalis, que es un primo hermano. Metronidazol es bactericida, ya que a través de sus metabolitos rompe las hebras del DNA bacteriano, penetra a nivel seminodo central, por lo tanto tiene buena cobertura en meningitis. Necesita ajuste de dosis en pacientes con daño hepático, más no en pacientes con daño renal, solo si es grave. El espectro, como repito, parásitos y anaerobios, y acá hay un efecto que llama la atención, llamado efecto antabus o también llamado efecto disulfiram. ¿Qué significa eso? Que si mezclas el metronidazol con el alcohol, vas a vomitar hasta por las orejas. Por lo tanto, si tú tienes un ex que te hizo algo malo, si por ahora tienes un profesor que no sepa fármaco y te pide alguna vez una orientación, dile: profe, tome metronidazol con un vaso de alcohol.
ya sea cerveza, whisky, y ahí te vengarás de todo, porque créeme que va a vomitar hasta los pensamientos. ¿Cuánto dura el efecto antabús? Hasta de 3 a 5 días post terminado el tratamiento. ¿Y cuánto dura el efecto cuando se produce? Una semana. O sea, imagínate una semana vomitando. Espectacular. Quinolonas. Cuando hablamos de quinolonas, hablamos de un grupo que interviene con la DNA girasa, mínima de topoisomerasa 2. Aquí existen 4 generaciones. La primera generación no tiene nada que ver con quinolona, me refiero al término nomenclatura. Obviamente acá están los ácidos: ácido naridíxico y ácido pipimídico o pipimídico. En 2 está los clásicas ciprofloxacino, el riquísimo ciprofloxacino y también levofloxacino, norfloxacino. En el 3 está levofloxacino. Ojo con levofloxacino, hoy por hoy es el fármaco de primera elección para Legionella neumófila. Y en la 4ª generación, que ya tiene un espectro mayor, sobre todo para gram positivos, moxifloxacino y trovafloxacino. El ciprofloxacino es el único que tiene actividad antipseudomónica de las quinolonas. ¿Okay? Su espectro, es para gram negativos, sobre todo los de primera y segunda generación, más están ligados para gram negativos que causan infecciones urinarias, y hoy por hoy son los fármacos de elección para gastrointestinales, como por ejemplo Salmonella typhi y Shigella dysenteriae. ¿Okay? Si hablamos de gram positivos, bueno, Legionella neumófila es un problema, por lo tanto levofloxacino ahí tiene que ver, y el Helicobacter pylori también está como tratamiento, sobre todo de segunda o tercera línea, cuando el Helicobacter pylori es resistente a otros antibióticos. Cabe recordar de que las quinolonas tienen muy poca penetración en tejidos, excepto el levofloxacino. Es uno de los antibióticos de forma general que llega muy bien a próstata, por ejemplo. Por lo tanto, en prostatitis infecciosa no es nada raro que uno de los fármacos de elección es levofloxacino. ¿Okay? También tiene una muy buena concentración hística a nivel pulmonar. Por eso también no es nada raro que en neumonías o gram positivos también se dé levofloxacino. ¿Okay? Efectos adversos: hepatotoxicidad. El más hepatotóxico de lejos es trovafloxacino. Fotosensibilidad, lamefloxacino. Todos pueden producir rotura espontánea de tendones, que es un efecto adverso raro pero característico, y todas están contraindicadas en la gestación por alterar la condrogénesis y también en los niños menores de 8 años. ¿Okay? Vamos con tetraciclina, lactocético 30S, se divide en tiempo de vida corta, media y larga. ¿Quién es el tipo de vida media corta? Es tetraciclina per se, media demeloxiclina y larga doxiciclina y minoxiclina. ¿Okay? Nunca se debe mezclar estos fármacos ni con lácteos, ni con inhibidores gástricos, ni con derivados del hierro. Es algo que también tienes que aprender. Le das doxiciclina a un paciente con leche, doctor, sí, con leche, toma. No es como que le dieras aire, ¿okay? Tiene una fuerte interacción con estas 3 sustancias. Recordad doxiciclina, no solamente porque es la más usada, sino porque tiene particularidades. Para empezar, es uno de los pocos fármacos vía oral que también su disponibilidad llega a casi al 100% siendo oral. La vez pasada vimos uno también, que era vía oral con bastante disponibilidad. ¿Recuerdan cuál era? Amoxicilina. ¿Okay? No se elimina por vía renal, por lo tanto no necesita ajuste de dosis en paciente con daño renal, y tiene muy buena concentración a próstata. Por eso la amoxicilina se utiliza mucho en enfermedades de transmisión sexual. También porque su espectro está para clamidia. Recordad que la clamidia, sobre todo clamidia trachomatis, es una de las enfermedades de transmisión sexual más común en hombres y mujeres, ¿no? También tiene su espectro para brucela, no olvidar, cólera, ¿okay? Vibrio cholerae, ¿no? Y rickettsia, sobre todo rickettsia progresiva. Efectos adversos, casi todos son molestias gastrointestinales, igual contraindicada absolutamente en gestación y niños. En gestación porque puede producir alteraciones, sobre todo el esmalte dentario, produce hiperpigmentación del esmalte dentario. ¿Okay? Puede causar hipertensión endocriniana benigna, sobre todo tetraciclina. Demeloxiclina puede causar diabetes insípida.
De otra manera, si hablamos de vértigo, minoxiclina es el fármaco que más puede dar, y si hablamos de fotosensibilidad y cloxacilina. Cloxacilina. Recordar con minoxiclina y cloxacilina lo siguiente: cuando tú indiques estos fármacos a sus pacientes por la fotosensibilidad, es necesario que le digas que no se expongan al sol, porque si no, lo curas de una infección, pero van a venir como semáforos rojos por otra. ¿Okay? Y esto realmente sí que se prende cuando se viene a la playa. Así que hay que tener cuidado con doxiciclina y minoxiclina, sobre todo doxi, que es muy utilizado. Minoxiclina también, porque minoxiclina también se utiliza mucho en acné, ¿no? Tiene cobertura con Propionobacterius acnes. Si hablamos con sulfonamidas, las sulfonamidas también es una excepción a la regla, porque las sulfonamidas son bactericidas y bacteriostáticos. Aquí el principal es trimetoprim sulfametoxazol, más conocido como cotrimoxazol. Dije cotrimoxazol, que es distinto a cotrimazol, porque la próxima semana que veremos antimicóticos, ahí veremos cotrimazol. Entonces ten cuidado, porque a ti te encanta confundir de nombre. Entonces no es lo mismo cotrimoxazol que cotrimazol, y yo para que caigas te puedo poner cotrimazol y cotrimoxazol. ¿Okay? Tiene espectro con bacterias que normalmente tienen espectro reducido a otros antibióticos, como por ejemplo Nocardia, Actinomyces israelí, Toxoplasma gondii y Pneumocystis jirovecii. Estos dos últimos de importancia fundamental en pacientes con VIH-Sida. ¿Por qué? Cuando veamos en la tercera semana, esta es la otra, no me acuerdo cuál, creo que la otra, antivirales, veremos también que los pacientes con VIH-Sida, la próxima semana, vamos antivirales, tienen infecciones características, ¿no? Una de las infecciones características en VIH es infección por Pneumocystis jirovecii, cuyo fármaco de primera línea hasta ahora es cotrimoxazol. Recordad Toxoplasma gondii, que su fármaco de elección es sulfadoxina más pirimetamina. Hasta ahora Toxoplasma gondii sigue siendo la sulfa el fármaco de primera elección. ¿Okay? Y recordar el que tiene mayor tiempo de vida larga, sulfadoxina. Existe una sulfa que es tópica, ¿okay? Como la sulfadiazina de plata, ¿okay? Y que se utiliza para gran quemados. Es el antibiótico más utilizado para gran quemados. ¿Okay? También recordar que la sulfa, sobre todo tópica, tiene actividad antipseudónica. ¿Okay? Efectos adversos, molestias gastrointestinales. Ojo con Carnicterus. ¿Por qué? Porque el Carnicterus es una enfermedad por acúmulo del fármaco en los neonatos a nivel glandobasal. ¿Okay? Produce ictericia neonatal. También alergias. Es el segundo grupo farmacológico después de las penicilinas que más alergias el humano hace. Por lo tanto, cuando tú seas médico, hay dos alergias que debes preguntar: penicilinas y a sulfas. ¿Okay? Porque también puedes matarlo. Las alergias por la sulfa también pueden dar hasta el síndrome más bravo, que es el síndrome de Steven Johnson. En pacientes con déficit congénito 6-fosfato-glucosa deshidrogenasa puede producir anemia hemolítica, y en aquellos pacientes que toman por larga data, sobre todo más de un mes sulfas, puede dar insuficiencia renal por cristaluria, es decir, por litiasis. ¿Okay? Fenicoles, aquí el único es cloranfenicol, y lo decimos y lo enseñamos de forma anecdótica porque hoy por hoy cloranfenicol ya no se utiliza. Es un bactericida con 50S, con su espectro para gram negativos. Antes era el fármaco de elección para Salmonella Typhi. El problema fueron sus dos efectos adversos. En adultos el más temido, anemia plástica, y en niños el síndrome de niño gris. ¿Okay? Que era porque el niño no metabolizaba el cloranfenicol y se acumulaban los efectos tóxicos, dando hipotensión, dando cianosis, y de ahí el nombre de niño gris, ¿no? Nitrofurantoína, perteneciendo a los furosemiónicos. Aquí hay que recordar que también tiene una particularidad: a dosis altas, bactericida; a dosis bajas, bacteriostático. Ojo, yo oigo la música, no todos tienen esa característica. El espectro, sobre todo, es para gram negativos, de preferencia urológicos, es decir, que causan infecciones urinarias. Efectos adversos, los más frecuentes: hepatopatía; más raro y característico, neumonitis. Neumonitis. Macrólidos, recordad que son bacteriostáticos 50S, son fármacos de primera elección para pacientes alérgicos a las penicilinas. Su cobertura es más para gram positivos, pero también para unas bacterias llamadas atípicas. ¿Por qué atípicas? Porque no da un cuadro típico clínico
como fiebre, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos Legionella neumófila, acá tenemos clamidia, acá tenemos Helicobacter pylori, ciertas espiroquetas y también Mycoplasma pneumoniae. Definitivamente acá están todos los acitromicina, eritromicina, eritromicina, etcétera. Característicamente recordar la citromicina, que tiene tiempo de vida media más prolongado, 48 horas, y que definitivamente algo distinto al resto, que tiene eliminación biliar. Al tener eliminación biliar, tengo más que preocuparme en los pacientes con daño hepático o patología biliar que en pacientes con daño renal, definitivamente, ¿no? Son uno de los fármacos de elección para tratar a gestantes, son muy seguros para tratar a gestantes, ¿ok? Y de los efectos adversos, definitivamente molestias gastrointestinales, siendo la eritromicina el que más causa sus molestias. Recordar que esos macrólidos estimulan a una hormona que es la motilina, ¿ok? Y por lo tanto, al estimular la motilina, muchos de ellos causan diarrea o también aumentan el vaciado gástrico que causa sensación de hambre. José, estoy en clase, te devuelvo la imagen. Estoy en clase. Ok. Luego tenemos la colestasis, que recordar el que más causa colestasis intrahepática es la eritromicina. Ok. Y por último, recordar el paciente cardiópatas, porque puede prolongar el intervalo. Okay. Vamos con lincosaminas. Aquí definitivamente el principal representante es clindamicina. Aquí hablamos con fármacos que son contra el 50S y su espectro es para gram positivos anaerobios. Se dice que si tú quieres tratar anaerobios, del diafragma hacia arriba es clindamicina y del diafragma hacia abajo metronidazol, cuando de anaerobios se trata. ¿Okay? Definitivamente la clindamicina hay oral y endovenosa, y recordar que su efecto adverso más temido es la colitis pseudomembranosa, que se trata con vancomicina. Oxalidenionas, acá tenemos linezolid. Linezolid también solamente me va a servir para infecciones intrahospitalarias, porque solamente para gérmenes resistentes. Staphylococcus aureus vancomicino resistente, enterococo vancomicino resistente, neumococo resistente. Por lo tanto, de primera intención nunca vas a utilizar linezolid, definitivamente. ¿Okay? Tener cuidado que interacciona con los inhibidores de la monoaminoxidasa y de efecto adverso la ketopenia. Vamos con estreptogaminas. También aquí en estreptogaminas hay una particularidad. Las dos únicas que hay es quino y valfopristina. Juntos, bactericidas. Separados, bacteriostáticos. Es también algo muy particular. ¿Okay? Todos son endovenosos, tienen metabolismo hepático y solamente sirve para gram positivo resistentes. Nada más. No me sirve para gram negativos, solo gram positivos. Tanto, sobre todo Staphylococcus aureus metilino resistente y Enterococcus facium. No me cubre Enterococcus metilinosus. Efectos adversos, lo más comunes, flebitis, infecciones hematológicos, y también cuidado en cardiópatas porque pueden dar síndrome de QT. Y por último, biciclinas, que son primo hermano de las tetraciplinas. Aquí la principal es tigecyclina, que es 30S bacteriostático. Aquí también este fármaco nunca se va a utilizar en primera intención, solamente se va a utilizar en resistencia. ¿Okay? En este caso, para Staphylococcus aureus metilino resistente y para Enterococo resistente. No dar en menores de 8 años, contraindicación parcial en gestantes, y uno de los efectos más frecuentes de molestias gastrointestinales, pero uno de los más peligrosos es que me prolongan los factores de población. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hola.